A comer. Estaba pensando qué hacer con los piñones de araucaria que tenía en el freezer y justo vi una receta que presentó Roberto Petersen de Donato De Santis. Era una torta con harina de almendras y chocolate blanco. Yo voy a hacer la receta tal cual la presentaron ellos, pero lo que voy a utilizar es harina de araucaria en vez de utilizar la harina de almendras. Así que vamos a ver qué sale. Para eso separé 500 gramos de piñones. La receta requiere 300 gramos de harina, pero cuando le saquemos la cáscara va a quedar menos. Los serví durante 1 hora y media y ahora lo que voy a hacer es sacarle la cáscara y cortarlos en trozos más pequeños para poder procesarlos. Para eso voy a utilizar una pinza que la ve bien, pues es la forma más fácil de abrirlo. Del medio kilo de piñones resultaron 400 gramos de semilla. Así que ahora las voy a procesar y voy a utilizar los 400 gramos para la torta. Ya tengo la harina de araucaria, costó bastante, la vez pasada la hice con la licuadora y resultó mucho más fácil. Así que les recomiendo utilizar la licuadora. Ahora voy a batir 5 claras y le voy a agregar primero una pizca de sal y después le voy a ir agregando azúcar, 300 gramos de azúcar. Ahora voy a fundir 250 gramos de manteca y 150 gramos de chocolate blanco a baño María. Ya tengo fundida los 250 gramos de manteca y los 150 gramos de chocolate blanco. Ahora voy a agregar la harina de araucaria y voy a agregar 50 gramos de harina 4.0 tamizada. Y ahora la voy a pasar al bol con los huevos porque en este no me va a entrar. Y la coloco en un molde enmantecado y enharinado de 26 centímetros. Ahora la voy a llevar al horno a 170 grados durante 45 minutos y después la voy a espolvorear con azúcar impalpable.